Bienvenidos, amantes de la tragedia griega, la complejidad de los sentimientos humanos y las grandes obras de la literatura clásica. Hoy les traemos una de las tragedias más poderosas de Eurípides, Hipólito. En esta obra, Eurípides nos sumerge en un conflicto desgarrador entre la pasión, la pureza y la venganza. Hipólito es un relato donde los dioses juegan con los destinos de los hombres, y el honor, la culpa y la verdad se entrelazan en una historia de consecuencias trágicas. A través de los personajes, especialmente la diosa Afrodita y la heroica figura de Hipólito, Eurípides explora los límites de la moralidad y el poder destructivo de los sentimientos humanos. Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal, dejar tu me gusta y activar la campanita de notificaciones para seguirnos en más lecturas que desentrañan las emociones y tragedias que han marcado a la humanidad. Ahora, acompáñanos en esta profunda tragedia griega, donde el destino se cruza con las pasiones más intensas, y todo parece estar marcado por la voluntad de los dioses. Esto es, Hipólito, de Eurípides. Capítulo 1. La introducción a un destino trágico. El día comenzaba a desvanecerse lentamente, y la ciudad de Trocena se encontraba envuelta en el suave murmullo de la brisa que recorría sus colinas. Entre los caminos rocosos, en el mismo borde del bosque, se alzaba el palacio de Teseo. Allí, dentro de los muros de ese recinto, se encontraba una gran agitación, aunque nada de lo que ocurría allí podría haberse imaginado como el preludio de una tragedia que marcaría la vida de todos los involucrados. Dentro de los aposentos de la reina Fedra, el ambiente era oscuro, pesado y cargado de tensiones calladas. Fedra, esposa del rey Teseo, se encontraba en su lecho, aquejada de una enfermedad que la consumía lentamente, pero no era solo el dolor físico lo que la atormentaba. Había algo en su interior, algo mucho más perturbador y oscuro, que no podía controlar. Había algo en su corazón que la consumía desde dentro, algo que se había transformado en un veneno que solo le traía desesperación, el amor prohibido. Un amor que no debía existir, una pasión que desbordaba los límites de la moralidad y de los dioses, y cuya expresión era un pecado del que ni siquiera los mismos dioses podían salvarla. Fedra no sabía cómo había llegado a este punto, pero lo sabía con certeza, se había enamorado perdidamente de su propio hijo, Hipólito. El joven, hijo de Teseo y de la princesa amazona, Antíope, era conocido por su pureza, su abnegación y su devoción a Artemisa, la diosa de la castidad. Sin embargo, a los ojos de su madre, él se había convertido en un ser mucho más que un hijo, se había transformado en un objeto de deseo inalcanzable, una fuente de angustia y dolor. Era una pasión que desbordaba los límites del sentido común, una pasión prohibida que, si se llegaba a descubrir, no solo destruiría a su familia, sino también la ciudad misma. La culpa comenzó a consumir a Fedra, y sus pensamientos se tornaron más oscuros, más intensos. El amor por Hipólito ya no era solo una fantasía reprimida, se había convertido en una necesidad que amenazaba con desbordar todos los límites que ella misma había establecido. A medida que las horas pasaban y la oscuridad comenzaba a apoderarse del reino, la angustia de Fedra solo aumentaba. Se levantó de su lecho, caminando con paso vacilante por los pasillos del palacio, buscando algo que aliviara su dolor, algo que la liberara de la pasión que la estaba matando. Pero, ¿cómo podría liberarse de algo tan profundo y arraigado en su alma? ¿Cómo podría escapar de los deseos que la poseían, aunque supiera que ese amor era un pecado que nunca podría ser perdonado? La tragedia no era solo que Fedra estuviera enamorada de su hijo, la tragedia era que ese amor no podía ser correspondido. Hipólito, con su devoción a Artemisa, era incapaz de amar a su madre de esa manera. Y su amor por la diosa de la castidad lo había aislado aún más de la realidad de la vida humana. Era un hombre de principios, alguien que consideraba las pasiones terrenales como algo indigno, y su apego a los valores de Artemisa solo reforzaba su desapego por los asuntos del corazón. Pero el destino, tan cruel como siempre, estaba a punto de intervenir. En ese instante, Fedra se encontraba frente a un dilema. ¿Seguiría su amor oculto, dejándose consumir por el deseo, o cedería a la desesperación de confesarlo y, en consecuencia, destruirlo todo? El viento soplaba fuerte, como si tratara de callar las voces del tormento interior que se alzaban en la mente de Fedra. Los árboles crujían, pero la reina no los escuchaba. Su alma ya estaba perdida en la vorágine de sus sentimientos. La idea de que este amor, por más imposible y condenable que fuera la razón misma de su sufrimiento, se aferraba a su ser como una roca que no podía soltar. Sin embargo, sabía que no podía seguir viviendo así. La única forma de encontrar paz, pensó, era confrontar lo que sentía. Pero esa confrontación era imposible, y solo la traería más sufrimiento. Capítulo 2. La desesperación de Fedra. La noche seguía su curso,
y en el interior del palacio, los murmullos callados de los sirvientes no lograban interrumpir la profunda quietud que había caído sobre el lugar. Fedra, sentada en su lecho, parecía perdida en un mar de pensamientos que la consumían. Las sombras de la habitación danzaban en las paredes, proyectando formas extrañas que reflejaban la confusión en su mente. El frío de la noche, que a menudo traía consigo una sensación de serenidad, parecía más una tortura, un recordatorio constante de su tormento interno. Su mente se encontraba atrapada entre el deseo y la culpa, entre el amor impuro que sentía por su hijo y el dolor que le causaba el saber que ese amor nunca podría ser correspondido. Cada pensamiento, cada suspiro que escapaba de su pecho, parecía estar marcado por la inevitabilidad de una tragedia que se acercaba con cada minuto que pasaba. Fedra no podía escapar de los demonios que la acechaban, no podía deshacerse de la necesidad de amar a Hipólito, aunque sabía que ese amor era, en su forma más cruda, una aberración. El amor no correspondido es una de las angustias más profundas que puede experimentar el alma humana, pero en el caso de Fedra, el amor que sentía era mucho más tormentoso, porque sabía que su amor era un crimen no solo ante los ojos de los hombres, sino también ante los dioses. En su desesperación, Fedra miraba hacia el altar de Artemisa, esa diosa a la que Hipólito veneraba con una devoción pura y casi obsesiva. Artemisa, la diosa de la castidad, que personificaba todo lo que Fedra temía y deseaba al mismo tiempo. ¿Cómo podía alguien que era tan pura y virgen como Artemisa comprender el dolor de una madre que sentía una pasión imposible por su hijo? ¿Cómo podría esa misma diosa comprender el sufrimiento de una mujer atrapada entre el amor que no podía vivir y la moral que debía seguir? Las preguntas flotaban en el aire, pero no había respuestas. Las respuestas solo venían con la tragedia, con el curso inevitable que marcaría el destino de todos los personajes involucrados. En ese momento, Fedra se levantó, su cuerpo débil pero su mente llena de pensamientos oscuros. Caminó hacia la ventana de su aposento, mirando el cielo estrellado, como si buscara consuelo en la vastedad del universo. Pero las estrellas, que parecían tan lejanas y ajenas a sus problemas, solo la hacían sentir más sola, más atrapada en su sufrimiento. El viento que soplaba esa noche parecía traer consigo un mensaje, una revelación que Fedra no pudo ignorar. Era la voz de la desesperación, la voz de un ser condenado a sufrir por sus deseos más profundos, deseos que no podían ser atendidos, deseos que no tenían lugar en el mundo. El amor de una madre por su hijo, transformado en una pasión destructiva, se cernía sobre Fedra como una sombra oscura e inalcanzable. Fedra sabía que no podía seguir viviendo así, en un estado constante de agitación. El amor por Hipólito, aunque hermoso en su pureza, la estaba destrozando por dentro. La angustia de no poder compartir sus sentimientos, de tener que ocultar lo que sentía, la había convertido en una prisionera de sus propios deseos. Pero, ¿qué podía hacer? La situación era irreversible. La figura de Teseo, su esposo, parecía distante, ajeno a las luchas internas de su mujer. Teseo, el rey, un hombre fuerte y orgulloso, estaba lejos de comprender la profundidad del tormento que Fedra enfrentaba. Él, tan absorto en su propio mundo, no veía el sufrimiento de su reina. Pero Fedra tampoco podía acudir a él en busca de consuelo, pues sabía que cualquier intento de acercarse a él solo agrandaría el abismo entre ambos. La sensación de estar atrapada en su propio cuerpo, de ser prisionera de sus emociones y de los mandatos de los dioses, la consumía cada vez más. Fedra se sentó nuevamente en su lecho, las manos entrelazadas en su regazo. Estaba sola, completamente sola en su dolor. Un golpe a la puerta la hizo sobresaltarse. La sirvienta que entró en la habitación parecía ajena a las emociones que la reina estaba viviendo, pues con una voz tranquila y calmada, le informó que su hijo, Hipólito, estaba a punto de llegar al palacio. El nombre de su hijo hizo que el corazón de Fedra latiera más rápido. La idea de verlo la llenó de una mezcla de miedo y deseo, una emoción ambigua que le causaba un dolor insoportable. No era la primera vez que Hipólito la miraba con una expresión distante, indiferente a la desesperación que ella sentía por él. En cada encuentro, el joven mantenía una distancia emocional que le resultaba aún más dolorosa. Fedra lo miraba con ojos llenos de súplica, pero él, tan ajeno a la lucha interna de su madre, continuaba con su devoción a Artemisa, sin saber el sufrimiento que su amor imposible le causaba a Fedra. En el momento en que Hipólito cruzó la puerta, Fedra se levantó, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. Ella lo miró con ojos llenos de dolor, y él, sin comprender completamente la magnitud de la tormenta que se desataba en el corazón de su madre, la observó con su mirada fría, distante, reservada. Los dioses, en su crueldad, habían hecho que el destino de madre e hijo se cruzara de una manera que ni uno ni otro podían comprender por completo. El amor de Fedra, tan profundo y desgarrador,
nunca encontraría respuesta en el corazón de Hipólito. Y esa era la tragedia que, como una sombra, se cernía sobre sus destinos. Capítulo 3. El silencio de Fedra. Las primeras luces del alba teñían de cobre los techos de la mansión de Teseo, y el murmullo del viento entre las columnas despertaba una calma falsa. En el interior, los muros resonaban con un silencio espeso, casi sagrado, como si la propia casa contuviera la respiración ante la presencia de una tormenta invisible. Fedra yacía en su lecho, los ojos abiertos como si no hubiera dormido en siglos. No era el descanso lo que se le escapaba, sino la posibilidad misma de hallar reposo en su espíritu atormentado. Su cuerpo, delgado y pálido como la luna en su mengua, se negaba a nutrirse, a moverse, a responder siquiera al roce de las manos que buscaban reconfortarla. Sus criadas, angustiadas, la rodeaban como sombras obedientes, trayendo infusiones, bálsamos, palabras dulces o la lectura de antiguos poemas cretenses. Todo era en vano. Fedra no hablaba. No lloraba. No miraba a nadie. Y, sin embargo, el fuego de una lucha encarnizada ardía tras su frente. Solo una mujer, su nodriza, conocía en parte el secreto que consumía a su señora. Había sido ella quien una noche, al entrar para cubrirla con un manto más cálido, encontró a Fedra gimiendo en voz baja, los labios apenas pronunciando el nombre prohibido. Hipólito. Era un nombre que había tratado de arrancarse del alma con todas las armas del recato y la razón. Pero era también el nombre que volvía una y otra vez, como una plegaria invertida, a poseerla en sueños y en vigilias. El hijo del esposo, el casto, el bello, el joven tan lejano como imposible. Su corazón se abría a una pasión que no había pedido y que, sin embargo, la dominaba con la fuerza de un dios caprichoso. Ese día, mientras el palacio continuaba su rutina de deberes y silencios, la nodriza tomó una decisión. Con la determinación que solo el amor maternal puede inspirar, entró sin anunciarse a la estancia de Fedra y cerró tras de sí las grandes puertas de madera. «No voy a callar más, señora mía», dijo con voz firme, sin miedo. «Me romperá el alma verte marchitarte así, consumiéndote sin dar nombre al veneno. Si no quieres decirlo, al menos permíteme que lo nombre yo. Es amor, ¿no es así? Es ese muchacho, Hipólito». Fedra no respondió al principio. Pero sus labios temblaron. Fue como si, al ser nombrado el dolor, el cuerpo ya no pudiera sostener la máscara del silencio. «¿Amor?», murmuró al fin. «¿Amor se llama al crimen que crece en mi pecho? ¿Al deseo que me arrastra hacia el abismo? No hay crimen mientras no haya acto», replicó la nodriza. «Es solo pensamiento, es solo un suspiro que nadie ha escuchado. No te juzgues tan cruelmente, hija. Lo que los dioses siembran en el alma humana no siempre es justo. Pero tampoco es culpa nuestra». Fedra se incorporó con dificultad. Su mirada, aunque débil, tenía ahora una llama desesperada. «¿Y qué propones, vieja amiga? ¿Qué haré con este deseo? ¿Callarlo hasta morir? ¿Confesarlo y morir igual, pero con vergüenza? No hay camino limpio para mí». La nodriza se arrodilló a su lado. Tomó su mano con ternura. «La palabra puede salvar, Fedra. El silencio, no. ¿Quieres morir sin que él lo sepa? ¿Quieres que tu vida se apague sin haberle dicho siquiera que su sombra fue tu tormento?» Fedra cerró los ojos. En su mente, la imagen de Hipólito se alzaba luminosa, perfecta. Su andar entre los jardines, su rostro impasible ante las doncellas que suspiraban por él. ¿Qué clase de castigo era este que le imponían los dioses? ¿Qué justicia había en amar sin esperanza? Pasaron los días y las noches, y aunque Fedra no se alzaba aún del lecho, sus ojos tenían ahora una decisión prendida en ellos. La nodriza, obstinada, tejía un plan. Sabía que no podía dejar que su señora se consumiera. Sabía que lo imposible debía al menos ser pronunciado, porque el silencio solo traía muerte. A la hora en que el sol declina y las sombras se alargan, la nodriza mandó llamar a Hipólito. El destino, silencioso y atento, aguardaba tras los muros. Capítulo 4. La confidente de la reina. Apenas los primeros rayos del alba atravesaban los velos de la estancia, cuando la anciana nodriza de Fedra se acercó con paso lento pero firme. Llevaba consigo no solo paños y hierbas medicinales, sino también esa familiaridad que solo el tiempo y la lealtad cincelan en el alma. Su rostro arrugado, lleno de pliegues como la corteza de un árbol antiguo, reflejaba preocupación profunda. Había velado los sueños inquietos de su señora, sus suspiros nocturnos y los silencios rotundos de la vigilia. La reina seguía sin probar bocado. Ni el vino ligero con miel ni las suaves gachas de trigo lograban tentar su paladar. Y mientras los médicos del palacio atribuían el mal a los humores o a un extraño desequilibrio del alma, la nodriza,
más sabia que todos ellos juntos, sabía que el mal de Fedra venía del corazón. Lo sabía porque la había escuchado murmurar en sueños, llorar sin lágrimas y hablar consigo misma en la oscuridad, nombrando un nombre que jamás debía haber pronunciado. «¿Qué te consume, señora mía?», le dijo al fin, sentándose junto a su lecho. «Tu esposo está ausente, y la casa se desmorona con tu silencio. Si algo puede hacer esta vieja lengua o estas manos cansadas, dímelo. No te calles más, porque el silencio es un veneno que mata más lento que la daga». Fedra la miró, y en sus ojos brilló algo entre el miedo y la desesperanza. Quiso hablar, pero su voz se quebró antes de nacer. Solo tras varios intentos, y ante la ternura de aquella mujer que había sido su sostén desde la niñez, se atrevió a abrir una pequeña grieta en su pecho. «No me pidas palabras. No puedo nombrarlo. No puedo». La nodriza, acostumbrada a los dolores de las mujeres nobles, a los partos, a los duelos y las pérdidas, entendió de inmediato que el mal no era físico. Era el tipo de fuego que no deja marcas en la piel pero que quema desde adentro. «Es un hombre, ¿verdad?», susurró la vieja. «Alguien que no debes desear. Pero tú lo deseas». Fedra se cubrió el rostro con ambas manos, derrotada. Y la nodriza lo supo sin más. Supo que ese amor era una afrenta a los dioses, que no era permitido, que era un crimen silencioso que ni siquiera había sido cometido. «Dímelo, Fedra. No temas. Que los pensamientos no te destruyan sin que yo al menos los escuche. Dímelo, por los dioses». «Es él», murmuró la reina, entre lágrimas. «Es Hipólito». La nodriza retrocedió como si hubiese sido golpeada. El nombre del hijo de Teseo resonó en la estancia como un trueno. El muchacho casto, el devoto de Artemis, el que despreciaba a Afrodita y toda forma de deseo carnal. ¿Cómo podía Fedra, la esposa del padre, enamorarse de tal criatura? Pero no fue desprecio lo que brotó de la vieja. Fue compasión. Sabía que el deseo no siempre obedece al juicio, que el amor puede brotar como un hongo venenoso en las grietas más insospechadas. Sabía, también, que ocultar ese amor solo traería destrucción. «No estás sola, Fedra. Yo cargaré contigo este secreto», dijo con voz firme. «Pero no permitas que esta llama te devore en silencio. Hay formas, hay modos». Fedra la miró con súplica. «No, no digas más. No quiero que él lo sepa. No quiero que nadie lo sepa jamás. Prefiero morir antes de que mi nombre sea manchado por este deseo. Ya he ofendido a los dioses lo suficiente con sentirlo». La nodriza se quedó en silencio. Sabía que esa resolución solo podía sostenerse por un tiempo. Y también sabía que las pasiones humanas, cuando se reprimen, pueden estallar con furia devastadora. Afuera, el rumor del mar golpeaba las rocas. La vida del palacio seguía su curso, pero una sombra comenzaba a crecer entre sus muros. Una sombra nacida del deseo prohibido, del orgullo y de la negación. Y mientras Fedra lloraba en secreto, y la nodriza intentaba encontrar una salida entre lo imposible y lo inconfesable, el destino ya comenzaba a hilar sus oscuros hilos. El nombre de Hipólito, pronunciado por una boca que no debía amarlo, ya había sido lanzado al mundo. Y ni los muros del palacio, ni el silencio de la noche, ni la bondad de la nodriza, podrían ya contener lo que estaba por suceder. Capítulo 5. El rumor del corazón. El día avanzaba entre Zen con una cadencia engañosa. La brisa fresca que venía del mar parecía susurrar secretos, y entre los cipreses del jardín interior se oía el crujido de pasos contenidos, de servidumbres nerviosas que hablaban entre sí en voz baja. Algo había cambiado en el aire desde hacía días, pero nadie sabía nombrar con certeza qué era. El palacio de Teseo, aunque majestuoso, parecía más sombrío. Las estancias estaban en penumbra, y la reina seguía encerrada, consumida por una enfermedad que ni los dioses ni los médicos habían podido identificar. En la sala alta, Hipólito retornaba del bosque. Había estado todo el día entregado a sus costumbres, la caza, la limpieza de las armas, los rituales en honor a Artemis. Con él venía una brisa de pureza, una rectitud que se traducía en cada movimiento. No se doblegaba ante el lujo ni ante los encantos del cuerpo. Su alma era como una lanza recta, dirigida únicamente hacia el bien y la virtud. Pero esa misma rigidez, ese desprecio por lo mundano, lo había vuelto insensible al mundo que lo rodeaba. No veía más allá de sus propios principios, ni comprendía el torbellino de pasiones que sacudía los corazones de los otros. Al ingresar en el atrio principal, notó el murmullo inusual. Criadas que evitaban su mirada. Un esclavo que desvió la vista con evidente inquietud. Su ceño se frunció. No era hombre de sospechas vanas, pero sabía reconocer cuando algo andaba mal. «¿Dónde está Fedra?», preguntó con la calma que precede a la tormenta. Nadie respondió al principio.
Solo la nodriza, que llegaba con paso lento, se atrevió a enfrentarlo. Él la miró con respeto, aunque su rostro no perdía la dureza del juicio. ¿La reina ha enfermado otra vez?, dijo con firmeza. No está bien, señor. Pero su mal no es de cuerpo. Es algo más profundo. Hipólito entrecerró los ojos. ¿Y qué mal es ese que no se cura con reposo ni con ungüentos? La vieja dudó, como si tuviera que elegir entre dos males: guardar silencio o decir demasiado. Finalmente, con voz baja, murmuró: «¿Es el alma, señor? El alma la arrastra a un abismo que ni yo puedo detener». «¿Qué abismo? ¿Qué la perturba?». La nodriza bajó la mirada. No podía decírselo. No aún. No de esa forma. Pero algo dentro de ella empezaba a quebrarse. Ya no soportaba ver a su señora consumirse. «No es algo que pueda entender alguien como tú, Hipólito. Tú no has mirado nunca los ojos del deseo. Tú no sabes lo que es el amor». Él retrocedió un paso, como si hubiese recibido un golpe. «¿Amor?», repitió con desdén. «¿Ese delirio que destruye a los sabios y arrastra a los tontos? No, gracias. Yo sirvo a Artemis, a la pureza del pensamiento y la caza. No tengo tiempo para las cadenas del corazón». «Entonces no puedes entenderla», dijo la nodriza. «Y quizás nunca debas entenderla». Pero el veneno ya se había sembrado. Hipólito se retiró, aún sin saber lo que acababa de comenzar. Mientras tanto, en la habitación más profunda del palacio, Fedra libraba una batalla contra sí misma. Se debatía entre el impulso y el decoro, entre la vida que le dictaba su sangre y la honra que la mantenía erguida. Había escrito versos en su mente, palabras que jamás se atrevería a pronunciar. Había soñado con gestos que jamás serían aceptados por la diosa que la miraba desde los altares. Y ahora sentía que el peso de la moral era tan insoportable como el del deseo. La nodriza, perturbada, regresó a ella. «He hablado con él», confesó. «No le he dicho nada, pero he visto en sus ojos que no hay en el espacio para comprender. Su alma es de piedra para estas cosas». Fedra cerró los ojos. Era lo que temía, y sin embargo, oírlo le desgarraba más. Quiso gritar, pero solo salió un suspiro. «Entonces es inútil. No hay esperanza. Ni siquiera la fantasía de ser correspondida me queda». «Tú no necesitas esperanza», dijo la nodriza. «Necesitas liberarte. Yo podría hablarle. Podría encontrar una forma». «No». Fedra se incorporó con una fuerza que parecía venir de otro mundo. «No lo hagas. No quiero mancharlo a él. Si yo ya estoy perdida, que él permanezca puro». La vieja comprendió que la voluntad de su señora aún resistía. Pero también supo que esa voluntad tenía los días contados. Y entonces, como un mal pensamiento que uno no se atreve a mirar de frente, se le ocurrió una idea peligrosa. Una forma de aligerar la carga de su señora sin necesidad de confesarlo todo. Y así, el destino empezó a afilar su cuchillo. Los días siguientes fueron de un silencio espeso. Fedra no mejoraba, Hipólito no regresaba al palacio. Teseo aún no retornaba de su viaje a Delfos, donde consultaba los oráculos por asuntos del reino. Y mientras tanto, en la penumbra, la nodriza comenzó a urdir un plan, uno que quizá, en su inocente torpeza, creyó que traería alivio. Pero los dioses, esos jueces invisibles, ya habían dictado sentencia. Todo lo que vendría después sería apenas el cumplimiento de una tragedia anunciada. Capítulo 6. El juramento de la reina. La noche descendía sobre Trecén con la solemnidad de una diosa silenciosa. Los tejados del palacio brillaban bajo la luz del fuego que ardía en los altares, y el canto de los grillos tejía una música inquietante entre las sombras del jardín. Fedra permanecía en su estancia, con la mirada perdida en la inmensidad del techo. No había dormido en varios días. Su cuerpo se debilitaba, pero era su alma la que ardía en un tormento indecible. La nodriza la observaba desde un rincón con una mezcla de compasión y desesperación. Había sido testigo de muchas locuras en su vida, pero ninguna tan pura ni tan devastadora como la de su señora. Fedra no gritaba, no rompía nada, no se entregaba a desvaríos. Se consumía en silencio, con una dignidad que dolía más que 1000 clamores. Esa noche, la vieja nodriza se acercó, trayendo en sus manos una copa con infusión de amapola. Era un sedante suave, algo que quizás permitiría a Fedra cerrar los ojos, aunque fuera por un instante. Pero Fedra rechazó la copa con un leve gesto. «No quiero dormir», dijo. «El sueño es un mentiroso. Me muestra imágenes que no puedo alcanzar. Prefiero la vigilia, aunque me torture con la realidad». «Mi señora», susurró la nodriza, «no puedes seguir así. Tu cuerpo se quiebra como un jarrón vacío. Esto te matará». «Y si así ha de ser», respondió Fedra, sin apartar la vista del vacío,
Que así sea. Pero moriré sin mancharme. No arrastraré mi nombre por el lodo. No hablaré. No confesaré. ¿Ni siquiera a él? Fedra apretó los dientes. La mención de él hizo que un relámpago atravesara su pecho. Hipólito. El nombre que no se atrevía a pronunciar. El rostro que temía recordar. Su voz, su andar, esa indiferencia altiva que la hería más que cualquier desprecio. No lo haré, dijo, y su voz fue una sentencia. No merece ser ensuciado con este delirio. Es puro, como un rayo que no toca la tierra. Yo soy barro, soy sombra. Él no debe saberlo jamás. La nodriza la miró con lágrimas en los ojos. No era solo compasión. Era terror. Sabía que si no actuaba pronto, Fedra se dejaría morir. Y así, en la oscuridad de su conciencia, comenzó a gestarse la decisión que lo cambiaría todo. A la mañana siguiente, el palacio despertó con un aire distinto. Se hablaba del inminente regreso de Teseo. El rey, tras su consulta a los oráculos, volvía a casa. Traía noticias del santuario de Apolo, y los sirvientes se apresuraban a preparar la bienvenida. Hipólito, ajeno a la tragedia que fermentaba en el corazón de su madrastra, retornaba también al recinto real. Venía con los brazos marcados por la caza, la piel tostada por el sol y el porte firme de quien ha vivido entre montes y deidades. Entró al atrio sin sospechar lo que se le avecinaba. Y fue ahí donde la nodriza, en un acto que fue mezcla de amor desesperado y juicio errático, se le acercó. Con voz temblorosa y un corazón que palpitaba como el de una liebre cercada, lo detuvo con una excusa banal. «Mi señor», dijo, «una palabra, si me lo permite. He de hablarle en privado». Hipólito, aunque incómodo, accedió. La nodriza lo llevó a un rincón del palacio, lejos de oídos indiscretos, y allí, con palabras cuidadosamente elegidas, comenzó a revelar lo impensable. «Hay una mujer en este palacio», dijo, «una mujer noble, de alta cuna y corazón honesto, que sufre por una pasión prohibida». Hipólito alzó una ceja. No comprendía por qué le decía eso. «Esa mujer», continuó la nodriza, «lucha contra su deseo, lo reprime, lo aniquila cada día. Pero está muriendo por dentro. Y solo una cosa podría salvarla». «¿Cuál?», preguntó él, con frialdad. «Una palabra tuya. Una señal. Que la mires, aunque sea con compasión». Hipólito retrocedió. Su rostro cambió. Comprendió, quizás no del todo, pero lo suficiente como para sentir asco. «¿Qué estás diciendo, anciana? ¿Insinúas que alguien en este palacio me desea? ¿Que una mujer casada?» «No lo mires así», suplicó la nodriza. «No es una lascivia vulgar. Es amor. Amor que no pidió nacer, pero que ahora arde, incontrolable. No la juzgues. Es monstruo», rugió él. «¿Amor? ¿Eso llamas tu amor? ¿El delirio de una mujer que viola su deber, su rango, su propia dignidad? No quiero saber su nombre. Que los dioses la castiguen si ha osado mirarme con deseo». Y así, sin saber que hablaba de Fedra, la insultó. La maldijo. Arrojó palabras como flechas encendidas, y se marchó, con el corazón envuelto en fuego. La nodriza quedó temblando. Sabía que lo que había hecho no tenía vuelta atrás. Esa tarde, Fedra supo lo que había ocurrido. La nodriza, temblorosa y arrepentida, le confesó su acción. Le dijo cómo había intentado ayudar, cómo había creído que, al menos, Hipólito la miraría con piedad. Pero Fedra no lloró. No gritó. Simplemente se levantó, caminó hasta el cofre donde guardaba sus ropas de ceremonia y extrajo un velo oscuro. Se lo colocó sobre la cabeza y, con una serenidad que lava la sangre, dijo: «Entonces no queda nada. No puedo seguir viviendo. El deshonor ha sido sembrado. No importa que él no sepa mi nombre. El hecho, el impulso, la mancha, ya existen. Y si no puedo vivir con pureza, tampoco puedo vivir». La nodriza intentó detenerla. Cayó de rodillas, imploró, lloró como una criatura. Pero Fedra ya no escuchaba. Su decisión estaba sellada. Así se cerraba otro día en Trecén, pero las sombras que caían no eran solo del crepúsculo. La tragedia ya había sido liberada, como una bestia que no puede regresar a su jaula. Y los dioses, allá en lo alto, contemplaban en silencio cómo los mortales cumplían, paso a paso, el destino que ellos, en su ambigüedad, habían dispuesto. Capítulo 7. La despedida y el juicio divino. La mañana siguiente llegó como una sombra gris sobre el horizonte, sin sol, como si el mismo cielo compartiera la tristeza que envolvía el palacio. Fedra, inmersa en su dolor, caminaba por los pasillos con pasos ligeros pero vacíos. La paz que había soñado encontrar en su hogar se desmoronaba como un castillo de arena arrasado por el viento.
A su alrededor, los sirvientes mantenían la distancia, y solo las sombras de las columnas y los altos muros parecían ser testigos de su sufrimiento. Cada rincón de Trecén hablaba en susurros. Los ecos de los actos de la noche anterior se expandían como ondas en el agua. Nadie se atrevió a cuestionar el silencio de la reina. Todos veían en ella a una mujer rota, una reina despojada de su honor, enfrentada a la fatalidad de su propio corazón. Nadie imaginaba que la gran tragedia que se avecinaba comenzaba, en verdad, con el simple susurro de una desesperación. Fedra no buscaba consuelo. Lo había rechazado. Se había negado a enfrentarse a la verdad que la atenazaba, al abismo que cada vez se hacía más profundo dentro de su alma. Pero, por encima de todo, no podía escapar de la certeza de que su deseo, tan profundo y peligroso, la había marcado para siempre. El pensamiento de Hipólito no la abandonaba ni por un momento. El amor ilícito que sentía por él la consumía. Su pureza era la única que ella deseaba destruir. En ese momento, cuando las campanas del palacio comenzaron a sonar, como si anunciara el regreso de Teseo, un sudor frío cubrió la frente de Fedra. ¿Cómo se enfrentaría a él, el hombre que amaba con todas sus fuerzas, el hombre que había abandonado la ciudad en busca de respuestas y ahora regresaba como rey? La respuesta era clara, pero más dolorosa que cualquier otra cosa. Debía ocultar su vergüenza, ocultar sus sentimientos y tratar de borrar los rastros de su locura. La procesión del regreso de Teseo, que había sido esperada con fervor por todos, se convirtió en la culminación de una serie de eventos que marcarían para siempre el destino de los personajes involucrados. Los sirvientes se apresuraban por el pasillo mientras el rey entraba, seguido por sus oficiales y la guardia real. Teseo caminaba con orgullo, su rostro marcado por las cicatrices de batallas pasadas, pero su mirada, aquella mirada que siempre había sido tan firme, ahora estaba llena de incertidumbre. Al verlo entrar, Fedra se encogió como una sombra, y su corazón latió con fuerza. ¿Cómo podía mirarlo a los ojos después de todo lo sucedido? ¿Cómo podría esconder lo que había sentido por su hijo, por Hipólito, ese joven impasible y viril que había dejado una huella profunda en su corazón? Cada paso que Teseo daba hacia ella era un recordatorio de la distancia que había crecido entre ellos. Fedra, dijo Teseo, con voz grave y suave. He regresado, y mis pensamientos se han centrado en ti. En este tiempo de separación, he comprendido muchas cosas. El oráculo me ha hablado, y lo que he aprendido no es fácil de entender. La mirada de Teseo encontró la suya, pero Fedra desvió los ojos. No quería que él viera lo que se escondía detrás de ellos. No quería que descubriera la verdad de su corazón. No quería que él la mirara con esos ojos que siempre habían sido su fuente de fortaleza. Sin embargo, las palabras que ella no decía se escuchaban en los pasillos, llenando el aire con un dolor silencioso. Teseo caminó hacia ella, preocupado, pero en su mirada había algo más. Algo que Fedra no pudo comprender, pero que reconoció como una sombra de desconfianza. El rey no era tonto, y algo en la actitud de su esposa, algo en su desdén por el contacto físico, lo inquietaba. ¿Qué sucede, Fedra?, preguntó él, con una mezcla de sorpresa y ansiedad. No eres la mujer que conocí. Me has ocultado algo. La tensión entre nosotros es palpable. Ella suspiró, forzando una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Nada, Teseo. Solo el tiempo y las sombras de la distancia han hecho su trabajo. No hay nada que ocultar. Pero sus palabras, como siempre, no llegaron a convencerlo. Teseo miró de nuevo sus ojos, buscando alguna señal de la verdad que aún no se atrevía a desvelar. Pero no encontró nada más que silencio. Sin embargo, en ese mismo instante, el destino intervino, como si una mano invisible lo dirigiera todo. Hipólito llegó a la ciudad. Su presencia, como siempre, fue un contraste enérgico con la oscuridad que se cernía sobre el palacio. Aunque su rostro reflejaba la juventud y la vitalidad, algo en su actitud parecía mostrar una quietud profunda, una desconexión de la realidad que todos los demás vivían. Con sus ojos fijos en la multitud, se dirigió directamente a su padre, pero al ver a Fedra, se detuvo. Sus miradas se cruzaron por un segundo, y algo no dicho pasó entre ambos, como si el tiempo se detuviera. Teseo observó, primero a su hijo, luego a su esposa. Un sentimiento de angustia lo invadió, una sensación de que algo más estaba ocurriendo. Algo que no podía comprender, pero que pronto revelaría sus consecuencias. Hipólito, tras ese breve y cargado silencio, se inclinó ante su padre, como era costumbre. Pero Fedra no pudo evitar sentir una punzada en su pecho. Era como si una flecha invisible la hubiera atravesado. Aquella mirada que Hipólito le había dado, tan llena de una bondad que ella nunca podría alcanzar, se quedaba grabada en su alma, trayéndole el recuerdo de todo lo que había perdido y de todo lo que nunca podría ser.
La tensión en el aire era palpable. El retorno de Teseo, la desconexión emocional de Hipólito y el silencio desgarrador de Fedra formaban una suerte de red implacable, de la cual no había escape. Esa misma tarde, después de una cena breve y tensa, Teseo, agotado por el viaje y las noticias que traía, se retiró a sus aposentos. Mientras tanto, Fedra se encontraba sola en la terraza, mirando hacia el horizonte, la luz del atardecer tiñendo sus ojos de un brillo sombrío. En ese momento, la decisión final tomó forma en su corazón. No podría escapar de ella. El dolor era su único compañero, y el sacrificio era su única salida. Capítulo 8. La confesión y el abismo. La oscuridad había caído sobre Trecén, y las luces de las lámparas titilaban débilmente a través de las ventanas del palacio. La noche parecía eterna, llena de presagios, como si el mismo destino estuviera esperando para desatar la tragedia. En la gran sala, los murmullos de los sirvientes se apagaban mientras los nobles se retiraban a sus aposentos, dejando un vacío en el aire que solo podía ser llenado por los pensamientos oscuros de los protagonistas de esta tragedia. Y, sin embargo, en lo profundo del palacio, Fedra se encontraba sola, desbordada por sus emociones, atrapada entre el remordimiento y la desesperación. La madrugada estaba cercana cuando, en la solitaria oscuridad, su alma buscó consuelo en una decisión irrevocable. Había esperado demasiado. Se había debatido entre su amor por Hipólito y la necesidad de mantener su honor intacto, pero ya no podía más. El peso de su culpa la aplastaba, y el sentido del honor de su familia parecía irse desmoronando en su interior. Al encontrar finalmente el coraje para hablar con él, para enfrentar su verdad, su corazón latió con fuerza. Fedra se acercó a Hipólito, quien había estado meditando en el jardín del palacio, como si tratara de encontrar alguna respuesta a la confusión que reinaba en su alma. Al verla acercarse, Hipólito levantó la mirada, sus ojos serenos y apacibles, sin la desesperación que la reina había experimentado desde su regreso. «Madre», dijo él, en un tono de preocupación, «¿por qué estás tan pálida? ¿Qué es lo que te aflige?» Fedra, con la mirada fija en el suelo, intentó encontrar las palabras adecuadas. Su garganta se apretaba mientras luchaba por articular algo coherente, pero la verdad la ahogaba. Las palabras que había estado guardando durante tanto tiempo ahora se liberaban, y la sensación de alivio era a la vez insoportable y liberadora. «Hipólito», comenzó, su voz temblando, «he cometido un error tan grande que ni siquiera las lágrimas podrán borrarlo. Lo que siento por ti, lo que sentí, es una locura. Una locura que me consume y que me arrastra a un abismo del que no sé si podré salir». Hipólito, atónito, dio un paso atrás. No entendía lo que su madre estaba diciendo. El tono de su voz estaba teñido de angustia, pero las palabras no alcanzaban a revelar lo que verdaderamente ocurría en su corazón. ¿Qué era lo que ella quería decir? ¿Qué confesión podía ser tan terrible para que su madre, siempre tan digna y honorable, se mostrara así? «Madre, no entiendo», dijo él, sin poder ocultar su desconcierto. Fedra levantó la mirada, enfrentándose a su hijo con una expresión llena de una pena indescriptible. Sus ojos estaban inundados de lágrimas contenidas, pero ella no las dejaba caer. La dignidad seguía siendo su última frontera, su última defensa. Pero la verdad que se desbordaba en su interior era más poderosa que cualquier muro de contención. «Lo que sentí por ti, lo que sentí en lo más profundo de mi ser, es un amor que no debía existir. Te amé con la fuerza de un deseo prohibido, Hipólito. Y aunque intento, no puedo borrar esa verdad que me corroe por dentro. Es un amor que me ha consumido, que ha trastornado mi alma y que me ha llevado a esta locura sin fin». Las palabras de Fedra flotaban en el aire, pesadas, densas, como el eco de un grito ahogado que nunca llegaba a romper la quietud de la noche. Hipólito, atónito y con el corazón palpitando desbocado, apenas podía procesar lo que escuchaba. La figura de su madre, tan fuerte y tan respetada en todo el reino, se desmoronaba ante sus ojos. «Madre, ¿cómo has podido?» Su voz tembló, la incredulidad reflejada en cada palabra que intentaba decir. Fedra, incapaz de sostener más la tensión interna, dejó que las lágrimas finalmente caigan. El peso de la confesión había desbordado su corazón. Se dejó caer de rodillas ante él, como si la tierra misma la reclamara, como si el universo le estuviera exigiendo pagar por su pecado. «Perdóname, hijo», murmuró con un susurro quebrado. «Perdóname por lo que he hecho, por lo que he deseado, por lo que nunca debí sentir». Pero en el fondo de su alma, Fedra sabía que no había perdón posible. El amor ilícito que había brotado en su pecho no podía desvanecerse tan fácilmente. No importaba cuántas veces lo deseara, el daño ya estaba hecho. Hipólito no podía mirar a su madre de la misma manera.
La visión que tenía de ella había sido completamente transformada, y no podía hacer nada para restaurar lo que había perdido. Hipólito, con la mente y el corazón hechos pedazos, dio un paso atrás, alejándose de su madre, sin poder comprender lo que acababa de escuchar. Cada palabra que Fedra había pronunciado era como un golpe directo a su ser. ¿Cómo podría mirarla a los ojos ahora? ¿Cómo podría amarla como lo había hecho antes? En ese instante, algo dentro de él se rompió irremediablemente. «No puedo perdonarte», dijo él, su voz dura y fría, como un eco de la desesperación que lo invadía. «No puedo ni siquiera entender lo que has hecho. Me has dejado sin palabras. Me has dejado sin madre». Fedra, sumida en el dolor, no respondió. Su único consuelo era que, al menos, había hablado la verdad, y en su interior se aferraba a esa esperanza como una última tabla de salvación. Pero en su corazón sabía que todo estaba perdido. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las palabras ya no eran necesarias. Los dos, madre e hijo, estaban atrapados en una red de sufrimiento y confusión de la que no podían escapar. La tragedia, que había comenzado con un amor prohibido, estaba a punto de llevarse todo lo que alguna vez fue noble y puro. Y el destino, como siempre, aguardaba en las sombras, observando cómo las decisiones humanas desataban las más profundas consecuencias. Capítulo 9. El juicio de los dioses y el destino imparable. La tragedia había tocado el alma de todos los que residían en Trecén, pero lo peor aún estaba por llegar. Mientras las horas pasaban y las estrellas se levantaban sobre el reino, el peso de los eventos que habían sucedido sobrepasaba cualquier esperanza de redención. Fedra, quien había confesado su tormento, se encontraba ahora en un estado de agonía tan profundo que ni las lágrimas podían ofrecerle consuelo. En su corazón, sabía que su amor por Hipólito jamás podría ser perdonado, ni siquiera por los dioses. Pero los dioses, como siempre, estaban más allá de la comprensión humana, y su voluntad no estaba sujeta a las emociones de los mortales. Mientras tanto, Hipólito, sin poder comprender la magnitud de lo sucedido, había quedado atrapado en un mar de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una inmensa repulsión por lo que su madre había hecho, por lo que ella había sentido y confesado. Pero, por otro lado, la magnitud de su dolor y la intensidad del sufrimiento de Fedra lo llenaban de una angustia indescriptible. La confusión y el desgarro interno que sentía no solo provenían de su amor filial, sino también de su propia lucha por encontrar su lugar en un mundo donde la moral y la virtud se habían torcido. Fue entonces cuando un visitante inesperado llegó a las puertas del palacio, trayendo consigo las palabras de un oráculo, tan antiguas y sabias como el mismo tiempo. El hombre que entró, de rostro curtido y con los ojos llenos de secretos, se presentó como el mensajero de Apolo. Había sido enviado para entregar un mensaje, uno que debía escucharse sin demora. «Mi rey», dijo el mensajero, dirigiéndose a Teseo con respeto, «el oráculo ha hablado. Los dioses han tomado una decisión, y esa decisión traerá consecuencias más allá de lo que cualquier mortal podría imaginar. Fedra ha cometido un pecado imperdonable, y la justicia divina no puede ignorarlo. Los cielos han decidido que Hipólito debe sufrir las consecuencias, pues su pureza ha sido alterada, y su alma no puede permanecer en paz mientras la maldición de su madre acecha». El mensajero habló con tal gravedad que cada palabra que pronunciaba parecía resonar con un eco oscuro, como si el destino mismo estuviera llamando a la puerta de Trecén. Teseo, horrorizado por la noticia, miró a su hijo, que estaba a su lado, la expresión de incomprensión escrita en su rostro. ¿Cómo podía ser posible que el oráculo hablara de su hijo de esa manera? ¿Cómo podía los dioses permitir semejante injusticia? «Pero, ¿por qué mi hijo?», dijo Teseo, sus palabras llenas de angustia. «¿Qué ha hecho él para merecer tal castigo? No puedo creer que los dioses sean tan crueles». El mensajero, sin embargo, no ofreció respuestas fáciles. Solo entregó las palabras que Apolo le había dado como un instrumento de la voluntad divina, y se retiró en silencio, dejando a todos con la sensación de que algo irremediable se había desatado. El peso de la revelación cayó sobre Teseo como una losa de piedra. Miró a su hijo, a Hipólito, y comprendió que no solo se encontraba ante un conflicto familiar irreparable, sino ante un juicio divino que se extendía más allá de los límites de la razón humana. En el corazón de Teseo, una batalla de emociones se libraba sin cesar. ¿Cómo podría aceptar el castigo divino si ese castigo caía sobre su propio hijo, la fuente de su orgullo y su esperanza para el futuro? Pero los dioses, con su voluntad insondable, no daban lugar a dudas ni piedad. El destino se tejía con hilos que no podían romperse, y todo lo que Teseo pudiera hacer era enfrentar las consecuencias de sus acciones y las de su familia. Hipólito, sintiendo el peso de la mirada de su padre, dio un paso atrás. No comprendía el alcance de lo que estaba sucediendo, ni las palabras del oráculo.
El dolor que le había causado la confesión de Fedra aún lo atormentaba, pero ahora, sumido en una mezcla de rabia y desesperación, no sabía cómo reaccionar ante las palabras del mensajero. Algo dentro de él se rompió de nuevo, pero era un dolor distinto, mucho más profundo y sombrío. ¿Por qué me señalan a mí?, preguntó Hipólito, su voz llena de angustia. ¿Qué he hecho para merecer esto? Nunca he hecho mal a nadie. He vivido de acuerdo con los principios de honor y virtud que mi padre me enseñó, pero ahora me encuentro atrapado en una red de mentiras, acusaciones y condenas. El silencio que siguió a las palabras de Hipólito era pesado, denso, como un manto que envolvía a todos los presentes. La tensión era insoportable. Fedra, desde sus aposentos, escuchó los ecos de la conversación, pero no se atrevió a salir. Sabía que ya no había esperanza para ella, que las decisiones que había tomado la habían conducido hacia una caída inevitable. Esa misma noche, Teseo, desgarrado por el sufrimiento, ordenó una reunión de los más sabios de la ciudad. Debían decidir qué hacer con la situación. La condena del oráculo estaba clara, Hipólito debía ser castigado. Pero, ¿cómo hacerlo sin destruir por completo a su propio hijo? ¿Cómo reconciliar el amor de un padre con la furia de los dioses? La respuesta era inevitable, y el castigo estaba a punto de cumplirse, como un juicio sin apelación. La verdad era una espada afilada, y nadie podría evitar que cayera sobre ellos. Capítulo 10. La decisión final y el desenlace fatal. La noche se cerraba lentamente sobre Trecén. El reino, antes lleno de vida y esperanza, parecía haber quedado sumido en una penumbra de desesperación. El viento, que usualmente susurraba entre los árboles, ahora solo traía consigo ecos de dolor, como si todo el universo estuviera resintiendo el sufrimiento de los protagonistas. Mientras tanto, en el palacio, el destino de Hipólito y Fedra seguía siendo el tema central de todas las discusiones. Teseo, padre y rey, enfrentaba una de las decisiones más difíciles de su vida. El amor paternal chocaba violentamente con el peso de la justicia divina. No podía ignorar el mensaje del oráculo, que ya se había hecho claro. Los dioses no perdonaban los errores de su familia. El pecado de Fedra había dejado una marca indeleble sobre todos los que la rodeaban. La pureza de Hipólito, el hijo que había criado con tanto amor, parecía haber sido mancillada por la maldición de su madre. Era una lucha que parecía no tener fin, y por más que Teseo tratara de encontrar una solución, no había forma de escapar de la voluntad divina. La voz de los dioses resonaba como un trueno en el corazón del rey, y su propio deber como líder de su pueblo le ordenaba actuar en consecuencia. La justicia debía prevalecer, aunque fuera a costa de su propio hijo. La madrugada siguiente, Teseo se levantó temprano. Había decidido que debía enfrentar la realidad. Ya no quedaba espacio para la duda ni para las vacilaciones. Dejó a su familia atrás y se dirigió al templo de Apolo, buscando consejo de los sacerdotes y ofreciendo sacrificios en busca de un favor que ya sabía que no recibiría. El viento frío le golpeaba el rostro mientras caminaba hacia el altar, como si el propio mundo estuviera reaccionando a su dolor y desesperación. Cuando llegó al templo, los sacerdotes lo recibieron con solemnidad. Sabían que el rey se encontraba en una encrucijada, y aunque las respuestas divinas rara vez eran claras, los rituales eran la única forma en que los humanos podían esperar algo de la intervención de los dioses. «Mi rey», dijo el sumo sacerdote, «los dioses nos han dado sus señales. La voluntad de Apolo es incuestionable, y las consecuencias de la transgresión de Fedra son irreversibles. Ya no hay más espacio para la duda». Teseo escuchaba las palabras del sacerdote con una mezcla de resignación y furia contenida. Aquel mensaje no hacía sino confirmar lo que temía: el destino de su familia estaba marcado. El peso de la culpa de su esposa, el sufrimiento de su hijo, todo se había unido en una espiral que los dioses habían decidido que no debía terminar en perdón. Cuando regresó al palacio, Teseo llamó a Hipólito. El joven se presentó con una expresión decidida en su rostro, como si ya intuyera lo que estaba por suceder. Aunque su corazón latía con fuerza, intentaba mantener su compostura, tratando de entender cómo las circunstancias habían llegado a este punto. Teseo lo miró fijamente, pero no vio en él al hijo que había amado desde su nacimiento. Lo que veía ahora era a un hombre que había sido arrastrado por un destino del que no podía escapar. No era la figura del príncipe que alguna vez había imaginado, sino la víctima de una tragedia mucho más grande. «Hijo mío», comenzó Teseo, su voz grave, «los dioses han hablado, y no podemos ignorarlos. No puedes seguir viviendo bajo el peso de lo que ha sucedido. La pureza que una vez te definió ha quedado manchada por los pecados de tu madre. Es mi deber como rey y como padre cumplir con la voluntad de los dioses. Debo castigarte». Las palabras de Teseo cayeron sobre Hipólito como un rayo. La incomprensión y el dolor en sus ojos eran visibles. Él había sido fiel a sus principios,
a la virtud, a la rectitud. ¿Cómo podía ser castigado por algo que no había hecho, por algo que ni siquiera había deseado? Padre, respondió Hipólito, su voz quebrada por la emoción, no entiendo. ¿Por qué me haces esto? He vivido con honor, nunca he deshonrado nuestra casa ni a los dioses. ¿Por qué me culpas? Pero Teseo no podía cambiar su decisión. Los dioses ya lo habían sentenciado, y aunque su corazón se rompía por dentro, debía seguir adelante con lo que le había sido impuesto. La justicia debía cumplirse, y el sacrificio de su hijo era la única forma de aplacar la ira de los dioses. Es la voluntad de los dioses, hijo mío. Ellos nos han mostrado el camino. No hay vuelta atrás. Hipólito, viendo la determinación en los ojos de su padre, comprendió que la situación ya no tenía solución. La tragedia era inminente. En su mente, las imágenes de su madre, de su sufrimiento, se entrelazaban con la angustia que sentía por la condena que se le había impuesto. Pero su amor por la vida, por la virtud, no podía permitirle rendirse sin luchar. En ese instante, el joven príncipe decidió enfrentarse al destino. Sabía que el juicio de los dioses era implacable, pero también sabía que la dignidad humana era algo que no debía perderse nunca. Aunque su vida estaba a punto de desmoronarse, su espíritu permanecería intacto, tal como había sido durante toda su existencia. Y así, en medio de la oscuridad de la tragedia, Hipólito se preparaba para el último acto de su vida, una lucha silenciosa contra los dioses que lo habían condenado sin razón. Las sombras del destino se alzaban sobre él, y lo que parecía ser el fin de su historia, era en realidad solo el comienzo de una nueva, mucho más profunda y significativa, que los dioses mismos no podrían comprender. Capítulo 11. La despedida de Hipólito. El día había llegado. El palacio, que alguna vez fue símbolo de orgullo y poder, ahora se encontraba sombrío, como si también él compartiera el dolor de la familia real. Hipólito, encerrado en su habitación, parecía sumido en sus pensamientos. La tragedia que se cernía sobre él era inevitable. La visión de los dioses se había cumplido, y nada podía deshacerlo. Fuera de la cámara real, el sonido de los pasos se hacía cada vez más cercano. Teseo había decidido que era hora de ejecutar la sentencia. Los sacerdotes y los guardias esperaban al pie de las escaleras, y el aire parecía cargado de una tensión insoportable. Cada rincón del palacio reflejaba la magnitud del sacrificio que se estaba a punto de llevar a cabo. Hipólito se levantó lentamente de la silla donde había permanecido, absorto en sus pensamientos. Sabía que su vida, llena de honor y virtud, ahora se extinguía como una llama que se apaga lentamente en la oscuridad de la noche. No era solo su muerte lo que le preocupaba, sino el dolor que causaría a aquellos que alguna vez lo amaron. En la lejanía, el rugido del mar resonaba como un lamento, como si los dioses mismos estuvieran llorando por lo que estaba a punto de ocurrir. Hipólito caminó hacia la ventana, observando el mismo horizonte que había mirado desde su infancia, cuando todo aún parecía posible. La vida le había mostrado muchas caras, pero la que más le dolía era la de la injusticia, la que no había pedido, la que le fue impuesta por aquellos a quienes había intentado complacer. Las puertas de la cámara se abrieron con un crujido, y Teseo apareció. Su rostro estaba marcado por la lucha interna, por el peso de la decisión que había tomado. No era un rey que caminaba hacia su hijo, sino un padre roto, incapaz de encontrar consuelo en ninguna parte. «Hijo mío», dijo Teseo, con la voz entrecortada, aunque firme. «El momento ha llegado. Los dioses ya han hablado. Haz lo que se espera de ti y enfrenta tu destino con dignidad. Yo no puedo hacer nada más». Hipólito lo miró fijamente, sus ojos llenos de un fuego que nunca había perdido. Aunque la tristeza lo invadía, su voz no titubeó. «Padre», respondió él, «si tú piensas que este es el final para mí, entonces no me conoces. Los dioses pueden haber marcado mi destino, pero mi alma sigue siendo mía. No me arrodillaré ante ellos. No me rendiré ante esta injusticia». Teseo dio un paso atrás, sorprendido por las palabras de su hijo. Había esperado rendición, lágrimas, tal vez miedo, pero no aquel valor sereno y firme. Hipólito, a pesar de todo, no sucumbía. Él se había mantenido fiel a sus principios, a la verdad de su corazón. «No quiero verte sufrir, hijo mío. Mi dolor es tan grande como el tuyo. Pero los dioses han dictado esta sentencia, y como rey, debo acatarla». La conversación cesó en un pesado silencio. Ambos sabían lo que ocurriría a continuación. Hipólito no podía cambiar el curso de los acontecimientos. Su destino estaba sellado. A pesar de sus palabras de valentía, la derrota ya había sido sentenciada por el poder divino. Sin embargo, no podía evitar un último pensamiento.
¿Sería posible que el sacrificio de un ser inocente apagara de alguna manera el sufrimiento que los dioses deseaban imponer a los hombres? Finalmente, Hipólito salió al pasillo, su destino ya en marcha. Los guardias estaban allí, esperando en la penumbra. La multitud que se había congregado para presenciar el final de este joven príncipe miraba en silencio, sabiendo que lo que estaba sucediendo no era simplemente un castigo, sino una lección sobre la fragilidad del ser humano frente a las fuerzas que no puede controlar. Hipólito caminó hacia su destino, su corazón tan fuerte como cuando había llegado al mundo, en busca de honor, de justicia, de amor. Pero ahora, ante la tragedia, su alma parecía más serena, como si, a pesar de la tormenta que se cernía sobre él, hubiera encontrado una forma de paz. Sabía que moriría, pero también sabía que su sacrificio no sería en vano. La marcha hacia su final era lenta, solemne. Hipólito no temía, porque su vida había sido íntegra y pura. No sucumbió al dolor ni a la desesperación. Sus pensamientos, ahora más claros que nunca, se dirigían a su madre, Fedra, quien también había sufrido mucho. Ambos habían sido víctimas de un destino cruel, pero él era el último eslabón de esta cadena trágica. La injusticia que se había desatado sobre su vida había dejado cicatrices profundas, pero Hipólito había aprendido que incluso en la muerte, el honor era lo único que no se podía arrebatar. La última imagen que tuvo de su padre, Teseo, fue la de un hombre quebrado, incapaz de sostener la mirada de su hijo. Sin embargo, en los ojos de Hipólito había algo más que resignación, había una firme decisión de seguir adelante, hasta el último suspiro. Y así, en el silencio de la noche, la tragedia llegó a su culminación. Un héroe, aunque en sus últimos momentos, no dejaba de ser fiel a sus principios. La justicia de los dioses había dictado su sentencia, pero el sacrificio de Hipólito permaneció como un testamento de su valentía, y su historia nunca se olvidaría. Capítulo 12. La despedida y la reflexión final. El aire parecía pesado, como si el mismo cielo se hubiera sumido en una reflexión profunda sobre la tragedia que estaba por ocurrir. Los dioses, siempre distantes, observaban desde su morada celestial, pero nadie podría negar que esta obra no era solo su voluntad. En la tierra, los hombres eran los instrumentos de las tragedias que los dioses orquestaban, aunque muchos, como Hipólito, no lo sabían hasta que era demasiado tarde. El joven príncipe caminaba lentamente por los pasillos del palacio, acompañado por los guardias que, con rostro impasible, no mostraban ni la más mínima compasión por lo que estaba por suceder. El suelo de mármol resonaba con sus pasos, cada eco un recordatorio de lo inevitable. Hipólito no hablaba, no pronunciaba palabras que pudieran hacer que las cosas cambiaran. Sabía que el silencio era lo único que podría hacerle justicia. En su mente, un torrente de pensamientos cruzaba como un río impetuoso. Pensaba en su madre, Fedra, quien, aunque responsable de su caída, nunca había querido el dolor que ambos compartían. Pensaba en su padre, Teseo, el hombre que le había dado la vida pero que ahora no podía verle como hijo. Y, finalmente, pensaba en sí mismo, en la vida que había querido vivir, en la virtud que había tratado de seguir, y en lo que, en el fondo, pensaba que nunca podría ser comprendido. Al llegar al centro del gran salón, Hipólito levantó la vista y se encontró con un público silencioso, que le observaba con una mezcla de fascinación y horror. El rey Teseo estaba presente, su rostro al igual que el de todos los demás, imperturbable, como si la realidad se le hubiera escapado. Unos pocos se atrevían a mirar al príncipe, pero la mayoría prefería observar al suelo o a las paredes. Ninguno quería confrontar lo que se estaba sucediendo, ninguno quería ver la tragedia en la que participaban. Y entonces, en ese silencio cargado de significados, la voz de Teseo se levantó. Su tono era grave, lleno de la dureza de un hombre que había hecho lo que consideraba justo, aunque su corazón estuviera roto. Hipólito, hijo mío, dijo Teseo, sin acercarse a él, la justicia de los dioses es inevitable. Aunque la verdad ha sido distorsionada, yo, como rey, debo cumplir con lo que me ha sido ordenado. Tu destino está sellado, y aunque no lo comprenda, lo acepto. Mi amor por ti no se mide por lo que ha sucedido, sino por lo que fuiste. Estas palabras, aunque llenas de pesar, fueron las que Hipólito necesitaba escuchar. A pesar de todo lo ocurrido, su padre no había dejado de ser su padre. Y aunque el dolor en el pecho de Teseo era inmenso, en el fondo aún quedaba algo de compasión. Esta es la paradoja humana, pensó Hipólito, que incluso en la cruel mano de la justicia, el amor puede surgir. Sin embargo, nada podía cambiar el destino que se les había impuesto a ambos. La mirada de Hipólito se fijó entonces en el horizonte, más allá de las paredes del palacio.
En sus ojos se reflejaba una tristeza profunda, pero también una serenidad que solo los verdaderos héroes poseen en el momento de su caída. Sabía que su sacrificio no era en vano, que su vida, aunque breve, había sido vivida con honor. Al final, eso era lo único que importaba. Mientras los guardias se acercaban para escoltarlo, el príncipe no dio muestras de miedo. La muerte ya no le aterraba, pues se había reconciliado con su destino. En sus pensamientos no había espacio para la rabia ni la desesperación, solo la quietud de quien sabe que, en la vida, la lucha no siempre lleva a la victoria, pero sí al reconocimiento de lo que uno es. Al cruzar la puerta, el silencio volvió a caer sobre el salón. Teseo observó cómo su hijo desaparecía de su vista, y por primera vez en mucho tiempo, sintió el peso de la soledad, ese vacío que solo el amor no correspondido puede dejar. Pero al mismo tiempo, en el corazón de Hipólito, algo más grande que la muerte comenzaba a brotar: la paz. La paz que solo los grandes héroes logran alcanzar en los últimos momentos de su vida. Había sido un hijo fiel, un hombre íntegro, y ante los ojos de los dioses y de los hombres, eso era suficiente. Mientras la figura de Hipólito se desvanecía, una pregunta quedó en el aire, flotando, imposible de responder. ¿Debería la justicia ser ciega? ¿Es el destino una cadena inquebrantable que solo podemos arrastrar, o tenemos alguna fuerza que, aunque limitada, nos permite desafiarlo, aunque solo por un breve instante? La tragedia de Hipólito, la lucha del hombre contra los dioses y su destino, marcó el final de un capítulo. Pero el eco de su sacrificio resonaría a través del tiempo, recordándonos a todos que, a pesar de lo que nos impongan, siempre podemos elegir cómo vivir nuestra vida, cómo afrontar el sufrimiento y la adversidad. Al final, lo que nos define no es lo que nos ocurre, sino cómo lo enfrentamos. Capítulo 13. La caída de Teseo. El cielo de Atenas, otrora claro y brillante, parecía opacarse ante el peso de lo que estaba por suceder. La ciudad que había sido testigo de tantas victorias, de tantas celebraciones, ahora se encontraba sumida en la sombra de la tragedia. El rey Teseo, enfrentado a la realidad de su destino, caminaba por los pasillos del palacio con el rostro endurecido, como si la furia de los dioses estuviera a punto de aplastarlo por completo. Cada paso que daba resonaba en sus oídos como una sentencia de muerte. Pero lo peor de todo era la incredulidad que aún lo embargaba, esa lucha interna entre lo que sabía que debía hacer y lo que su corazón aún deseaba. En el fondo de su mente, Teseo sabía que no podía escapar de la justicia de los dioses, ni del precio que tenía que pagar por la muerte de su propio hijo. Aunque su corazón clamaba por la verdad, aunque deseara que la situación fuera distinta, los hechos estaban sellados, y no había nada que pudiera hacer para cambiar lo que ya se había desatado. Hipólito, su hijo legítimo, su heredero, había sido condenado por una mentira, y todo debido a las pasiones incontrolables de Fedra, su esposa. Teseo se detuvo ante una gran estatua de Atenea, la diosa que le había guiado en tantas batallas. Con la cabeza gacha, sus labios murmuraron una oración, no a la diosa, sino a su propio remordimiento. ¿Qué había hecho él para merecer esta desgracia? ¿Por qué, después de haber vivido tantas glorias, el destino le mostraba ahora su cara más cruel? El eco de sus pensamientos fue interrumpido por la voz de un mensajero que se acercó apresuradamente, trayendo nuevas de la corte. Sin levantar la mirada, Teseo escuchó en silencio, como un espectador distante de su propia vida. «Mi rey», dijo el mensajero con voz temblorosa, «hemos recibido noticias sobre los últimos eventos que se han desatado en el palacio. La reina Fedra, en su desesperación y culpa, se ha retirado a sus aposentos. Nadie se atreve a acercarse a ella». Teseo no respondió de inmediato. Sabía que las consecuencias de las acciones de su esposa estaban más allá de la comprensión. La infamia de lo que había hecho Fedra era tan grande que el propio Teseo no sabía cómo enfrentarlo. Sin embargo, había algo aún más perturbador en todo esto: el hecho de que su propio amor por ella, aunque empañado por la traición, no podía desaparecer. Finalmente, Teseo levantó la mirada, su rostro marcado por la decisión que no podía evitar. Sabía que la tragedia que había comenzado con el amor no correspondido de Fedra solo podía culminar en una forma: el sufrimiento de todos los involucrados. Con paso lento, Teseo se dirigió hacia los aposentos de su esposa. Cada uno de sus pasos resonaba como un tambor, marcando la cuenta regresiva hacia lo inevitable. En su pecho, el corazón latía con fuerza, pero había algo más, una sombra de duda que persistía. Mientras cruzaba los pasillos del palacio, recordó los días en que Fedra había sido su compañera, la mujer con la que había compartido victorias y esperanzas. Recordó cómo se había comprometido con ella, cómo la había amado, y cómo, en un giro cruel del destino, ella había caído en la misma trampa que tantos antes de ella.
Al llegar a los aposentos de Fedra, Teseo empujó lentamente la puerta, sin saber qué esperar. En el interior, la figura de su esposa se encontraba reclinada sobre un diván, sus ojos vacíos, fijos en algún punto invisible. Su rostro, antes lleno de pasión y determinación, ahora reflejaba el cansancio de una mujer que había perdido todo lo que una vez amó. Fedra levantó la vista al escuchar la puerta abrirse, y sus ojos se encontraron con los de su esposo. En ellos, Teseo vio una mezcla de arrepentimiento y desesperación. La tragedia había arrasado con todo lo que alguna vez fue, y lo único que quedaba era un abismo de dolor. Teseo, susurró Fedra, su voz quebrada por las lágrimas, lo que he hecho, no sé cómo puedo vivir con ello. No sé si puedo soportar el peso de mi propia culpa. Teseo la observó en silencio. Su corazón se encontraba destrozado, pero sabía que en ese momento las palabras ya no importaban. No podía cambiar lo que había sucedido. La verdad era irreversible, y aunque su amor por ella aún existía, el daño era irreparable. Fedra, dijo Teseo con voz grave, no sé si alguna vez comprenderemos lo que hemos hecho, pero lo que ha sucedido no puede deshacerse. El daño está hecho, y ahora debemos enfrentar las consecuencias. La habitación quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido de las lágrimas de Fedra, que caían como una lluvia silenciosa sobre el suelo de mármol. Teseo se acercó lentamente a ella, pero no pudo evitar el dolor que sentía en su propio corazón. No sabía qué futuro les esperaba, ni si habría algún tipo de redención para ellos. Lo único que sabía era que la tragedia que se había desatado sobre su familia no tenía retorno. Capítulo 14. El destino inexorable. El palacio de Atenas, aunque imponente y majestuoso en su estructura, parecía ahora una prisión, atrapando a sus habitantes en la telaraña de sus propios destinos. El sol apenas iluminaba las columnas doradas, como si incluso los cielos se rehusaran a mirar de frente la oscuridad que se cernía sobre la ciudad. Dentro de sus murallas, el peso del sufrimiento se palpaba en el aire, y las voces susurraban entre los pasillos como ecos de lo que ya no podía cambiarse. Teseo, tras su conversación con Fedra, había quedado sumido en sus pensamientos, recorriendo los pasillos del palacio como un hombre que ya no sabía qué era lo correcto. La pena, el remordimiento y el dolor lo embargaban, pero lo que más le pesaba era la sensación de ser un espectador impotente en su propia vida. Todo lo que había construido, toda la grandeza de su reinado, parecía desmoronarse en una serie de actos irracionales y trágicos. Pero, ¿quién podría haber predicho lo que había sucedido? ¿Quién podría haber imaginado que la pasión desmedida de una mujer, un amor prohibido y un rey dispuesto a castigar se unirían para desencadenar una tragedia tan profunda? Mientras caminaba sin rumbo fijo por los jardines del palacio, Teseo se encontró ante el río Ilisio, cuyas aguas fluían tranquilamente como si el curso de la vida continuara su marcha, indiferente al sufrimiento que llenaba el corazón de los hombres. Se detuvo un momento, observando las aguas claras que arrastraban hojas secas, hojas que no volvían a sus árboles, como los sueños rotos que nunca se recuperarían. Así, la vida se va, pensó Teseo, llevándose con ella las ilusiones y dejando tras de sí el eco de la tragedia. No tenía respuestas, no tenía consuelo. Solo quedaba la aceptación del destino, una aceptación amarga y dolorosa. Aquel destino, que había sido tejido con las mismas manos que habían forjado su gloria, ahora lo despojaba de todo. De repente, un ruido a su espalda lo hizo volverse. Era un sirviente que, con paso apresurado, se acercaba hacia él, con el rostro tenso, casi sombrío. Teseo lo observó en silencio, su rostro imperturbable, esperando la noticia que sabía que debía llegar. «Mi rey», dijo el sirviente, con voz temblorosa, «es sobre Hipólito. Ha sido hallado, mi señor, muerto». La noticia le golpeó a Teseo como una espada en el pecho. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Sus ojos se nublaron y su mente no podía procesar lo que acababa de escuchar. Hipólito, su hijo, su único hijo, estaba muerto. Un estremecimiento recorrió su cuerpo, y un sudor frío le cubrió la frente. No podía ser. No podía ser que todo lo que había hecho, toda la lucha por mantener la justicia, se hubiese desmoronado de esa forma. ¿Cómo?, preguntó Teseo, con voz baja, casi inaudible. El sirviente vaciló antes de responder. «Mi señor, se ha dicho que fue un accidente». El joven fue hallado sin vida cerca de los establos, aparentemente arrojado desde su carro. Algunos dicen que la furia de los caballos lo derrapó, pero hay quienes creen que algo más oscuro pudo haber sucedido. Teseo cerró los ojos y dejó que el peso de la noticia lo envolviera por completo. El dolor que sentía era indescriptible, y las palabras del sirviente parecían flotar en el aire, desconectadas de la realidad que acababa de sufrir. Hipólito no merecía este destino. No merecía morir así,
de una manera tan violenta, tan absurda. Pero algo dentro de Teseo, algo que ya había comenzado a comprender, le decía que el destino no se equivocaba. El peso de la tragedia era la única constante en su vida. Después de un largo silencio, Teseo habló de nuevo, su voz cargada de ira y dolor. No fue un accidente. Fedra, esa mujer, su locura, ha destruido todo. Su falsa acusación, sus mentiras, han condenado a mi hijo. Es ella quien ha llevado a Hipólito a su perdición. El sirviente no se atrevió a responder. Teseo comenzó a caminar con paso firme, sus pensamientos acelerados, buscando alguna solución, algún sentido, en medio de la tormenta que lo arrastraba. No podía dejar que la muerte de su hijo quedara sin castigo. Si algo había aprendido de la vida era que la justicia, aunque tardía, debía cumplirse. Y no iba a ser el propio Teseo quien dejara que el mundo lo venciera, ni que la tragedia arrollara su existencia. La resolución brilló en sus ojos, y sin una palabra más, se dirigió hacia el palacio. El tiempo para lamentarse ya había pasado. Lo que quedaba ahora era actuar. Y actuar con furia, con el peso de un hombre que ha sido despojado de todo, pero que no está dispuesto a morir sin pelear. Capítulo 15. La ira de los dioses. El palacio de Atenas parecía haber quedado sumido en una profunda quietud, como si la misma ciudad esperara el desenlace inevitable de la tragedia que se había desatado. Las voces se habían acallado, los pasos de los cortesanos ya no resonaban en los pasillos con la misma vitalidad que antes. El sol, que alguna vez bañó de dorado las columnas y estatuas, ahora parecía apático, ocultándose tras nubes oscuras que presagiaban lo peor. En el interior del palacio, Teseo marchaba hacia su destino, determinado, aunque con el corazón pesado. La noticia de la muerte de Hipólito no había hecho más que reavivar la llama de su furia, esa furia que, aunque contenida, comenzaba a desbordarse. Lo que había comenzado como una inquietante sospecha se había convertido ahora en una realidad desgarradora. Hipólito había muerto debido a una calumnia, a un hecho que no solo ponía en duda la justicia de los dioses, sino también la sabiduría de su propia existencia. Teseo no podía perdonarse. La imagen de su hijo yaciendo en el suelo, la cara pálida y los ojos vacíos, lo perseguía en cada uno de sus pasos. No había consuelo, no había palabras que pudieran aliviar su alma destrozada. La muerte de Hipólito era una herida que nunca sanaría, un recordatorio constante de lo que había perdido y, sobre todo, de lo que había causado. Su pensamiento fue interrumpido por la llegada de un mensajero, quien, al ver la mirada sombría del rey, no se atrevió a pronunciar una palabra al principio. Teseo lo miró con ojos llenos de furia, como si esperara que alguien le ofreciera una respuesta, una solución, aunque sabía que nada podría devolverle a su hijo. «Mi rey», comenzó el mensajero, con voz vacilante, «los sacerdotes han llegado a la ciudad. Los dioses han hablado». Teseo lo miró fijamente, sin comprender al principio. No entendía cómo los dioses podían intervenir en un destino que ya estaba marcado, pero, al mismo tiempo, algo dentro de él lo hacía sentirse como si estuviera siendo observado, como si la justicia divina estuviera al acecho. «¿Qué dicen los dioses?», preguntó Teseo, su voz baja y grave. El mensajero hizo una reverencia antes de continuar. «Han enviado a los sacerdotes para realizar un sacrificio en honor a Apolo, para apaciguar su ira. Dicen que es necesario que se ofrezcan propiciaciones para calmar los dioses, pues Hipólito fue uno de sus favoritos, y su muerte ha provocado una gran ofensa celestial». Teseo, al escuchar esto, no pudo evitar una risa amarga. No sabía si reír o llorar ante la ironía de todo aquello. ¿Qué importaba un sacrificio, una simple ofrenda, cuando su hijo ya no estaba? ¿Acaso los dioses realmente pensaban que un acto ritual podría calmar su sufrimiento, su dolor? Pero, al mismo tiempo, sabía que no tenía elección. Los dioses habían hablado, y si algo sabía Teseo era que su destino estaba irremediablemente ligado a su relación con ellos. No podía desafiar su voluntad sin enfrentarse a consecuencias aún más terribles. Con un gesto imperioso, Teseo despidió al mensajero y se dirigió al templo de Apolo. Aunque su corazón aún ardía con la ira, sabía que no podía permitir que su rabia lo cegara completamente. Si el sacrificio ofrecido a los dioses podía brindar algún tipo de paz, alguna forma de cierre para la tragedia que había vivido, entonces debía aceptarlo. No porque lo creyera, sino porque no había otra opción. El templo de Apolo estaba adornado con flores frescas, y las llamas de las antorchas iluminaban las sombras, creando un ambiente solemne y oscuro. En el centro, los sacerdotes se encontraban preparados, con las manos levantadas hacia el cielo, dispuestos a hacer la ofrenda. El aroma de los sacrificios flotaba en el aire, y todo parecía estar impregnado de un misticismo profundo, algo ajeno a la realidad humana. Teseo,
Con la cabeza erguida y el rostro tenso, observó la escena. Aunque todo lo que había sucedido parecía fuera de su control, sabía que su papel como rey lo obligaba a cumplir con estos rituales, por más vacíos que pudieran parecer. Al final, los sacerdotes, tras recitar sus invocaciones, procedieron a realizar el sacrificio en el altar. Teseo permaneció en silencio, observando el fuego que consumía la ofrenda, sus pensamientos nublados por la confusión y el dolor. Lo que en algún momento fue una vida llena de victorias, se había convertido en una constante lucha contra la desesperación. Y mientras los dioses aceptaban las ofrendas en su templo, Teseo no podía evitar preguntarse si en algún momento encontraría alguna forma de redención, alguna forma de entender el propósito de todo lo que había ocurrido. La oscuridad comenzó a envolver el templo, y el rey se retiró, sin respuestas, con la sensación de que nada podría remediar el daño que ya estaba hecho. A lo lejos, el sonido de las olas chocando contra las rocas parecía ser el único consuelo en medio de su tormento. Capítulo 16. La revelación del destino. El día siguiente comenzó sin mucho que esperar. La luz de la mañana se filtraba por las ventanas del palacio, pero su brillo no tenía el poder de disipar las sombras que se habían instalado en el alma de Teseo. La tragedia seguía presente, no solo como un recuerdo, sino como una realidad que se aferraba con fuerza a cada rincón de su ser. La muerte de Hipólito, aunque ya distante en el tiempo, seguía siendo el centro de su existencia. Cada paso que daba, cada decisión que tomaba, se veía teñido por esa mancha irreversible. En el palacio, el eco de sus pensamientos se veía reflejado en el rostro serio de sus cortesanos. Nadie se atrevía a hablar de lo que había sucedido, como si el dolor de Teseo fuera algo intangible que no se podía nombrar. Sin embargo, en el aire flotaba una inquietud, una pregunta que no se podía evitar. ¿Qué haría Teseo ahora? ¿Cómo continuaría su reinado con la culpa como carga permanente? Esa mañana, el rey recibió a los emisarios de las distintas regiones de su reino, quienes venían con informes sobre la situación de sus territorios. Había mucho que atender: asuntos de agricultura, problemas con las fronteras y, por supuesto, las noticias sobre las recientes invasiones que amenazaban con desestabilizar el equilibrio del reino. Sin embargo, a pesar de la urgencia de los problemas que le presentaban, Teseo no podía evitar estar distante. Su mente, su alma, estaban atrapadas en un solo pensamiento: la muerte de su hijo. Entre los informes que llegó a escuchar, uno captó de inmediato su atención. Se trataba de un mensaje directo desde Delfos, el oráculo de Apolo. El sacerdote había pedido una audiencia urgente, y Teseo, ya sabiendo que no podía evitar lo inevitable, accedió a recibirlo de inmediato. El sacerdote llegó al palacio con la gravedad de alguien que trae noticias tanto terribles como necesarias. Su rostro estaba marcado por años de servicio, y su mirada reflejaba una calma que contrastaba con la turbulencia interna de Teseo. Majestad, comenzó el sacerdote con voz solemne, vengo a traerte la respuesta de Apolo. El destino de tu reino está entrelazado con el sacrificio de Hipólito, pero los dioses también han hablado de lo que vendrá. Teseo, visiblemente perturbado, esperó con ansias la revelación, aunque sabía que no debía esperar consuelo. A lo largo de su vida, había aprendido que los dioses no eran entes que brindaban consuelo, sino que sus decisiones siempre traían consigo la dureza de la verdad. El sacrificio realizado no fue suficiente, Teseo. Los dioses aún demandan más, y tu destino como rey, tu destino como padre, está marcado por la ira de los cielos. Debes aceptar tu parte en el sufrimiento que ha caído sobre tu familia y sobre tu reino. Estas palabras, aunque ya esperadas, cayeron sobre Teseo como una pesada carga. Él sabía que, en cierto modo, era responsable de la tragedia, pero siempre había pensado que la justicia de los dioses podría perdonarlo. Ahora, frente a él, el sacerdote revelaba una verdad que no podía ser ignorada. ¿Qué más debo hacer, sacerdote?, preguntó Teseo con una mezcla de desesperación y cansancio. El sacerdote guardó silencio por un momento antes de continuar. Los dioses exigen la purificación total. El reino necesita ser limpiado de la oscuridad que lo ha tocado. Tu alma, Teseo, no encontrará paz hasta que aceptes el sacrificio total. Solo entonces podrás romper el ciclo de sufrimiento que has comenzado. Teseo asintió lentamente, aunque su corazón parecía querer rebelarse. Sabía que la purificación que los dioses exigían no sería sencilla. A lo largo de su vida, había luchado por mantener el equilibrio, pero ahora se le pedía algo que no estaba dispuesto a aceptar. Sin embargo, también entendía que si deseaba restaurar la paz, debía someterse a esa voluntad divina, por más que su alma no pudiera entender la razón. El sacerdote, al ver la lucha interna en el rostro de Teseo, lo miró con compasión.
La voluntad de los dioses no se puede eludir, rey. La pregunta es, ¿estás dispuesto a sacrificar lo que te queda para que tu reino pueda sobrevivir? Teseo no respondió de inmediato. La sala quedó en silencio, solo interrumpido por el sonido de sus propios pensamientos. Su reino, su hijo perdido, su propia identidad, todo parecía desmoronarse ante la presión de lo que debía hacer. Por fin, tras un largo momento de reflexión, Teseo habló, aunque su voz sonaba como una sombra distante de sí mismo. Haré lo que debo hacer, aunque no comprenda completamente el porqué. El sacerdote hizo una reverencia y salió de la habitación, dejando a Teseo sumido en su propia confusión y desesperación. En ese mismo instante, el rey comprendió que la justicia de los dioses no tenía espacio para la duda. Había sido condenado a enfrentar lo que él mismo había desatado. Con un suspiro pesado, Teseo salió de la habitación y caminó hacia los jardines del palacio. El sol aún brillaba con fuerza, pero la sombra que lo perseguía no desaparecía. Sabía que la tragedia no había hecho más que comenzar. Capítulo 17. El peso del destino. El peso del destino continuaba presionando el corazón de Teseo. En cada paso que daba por los pasillos del palacio, sentía que el eco de su propia conciencia lo perseguía. Los rostros de sus súbditos, antes llenos de respeto, ahora reflejaban una mezcla de compasión y miedo. Nadie se atrevía a mirarlo directamente, como si temieran que su mirada pudiera capturar algo de la tragedia que había caído sobre él. Teseo, sin embargo, no podía escapar de su propio dolor. Cada vez que se encontraba con las miradas de su pueblo, veía en ellos un reflejo de su propio fracaso como padre y como rey. En su mente, las imágenes de Hipólito, su hijo amado, se mezclaban con los recuerdos de la ira de los dioses y de su propia incapacidad para evitar lo inevitable. Su corazón se retorcía al recordar su última conversación con él, cuando aún estaba vivo, cuando su confianza era plena, cuando el amor entre padre e hijo aún no había sido corrompido por el trágico destino que los separaría para siempre. En sus solitarios paseos por el palacio, Teseo meditaba sobre las palabras del sacerdote. La purificación total, decía el oráculo. ¿Qué sacrificios aún quedaban por hacer? ¿Qué más se esperaba de él, si todo ya había sido entregado? Su alma, llena de dudas, ya no podía soportar más el peso de las decisiones pasadas, pero el deber seguía llamando. El reino comenzaba a marchitarse. La estabilidad que una vez disfrutaron estaba siendo socavada por los ecos de la tragedia familiar. Las antiguas alianzas comenzaban a desmoronarse. En sus audiencias con los consejeros del reino, Teseo percibía un nerviosismo creciente. No solo su pueblo, sino también sus propios colaboradores, sentían la tensión que emanaba de su reinado. Sabían que el rey no estaba en su mejor momento, que su mente estaba fragmentada entre la política y la culpa que lo devoraba. Pero, al mismo tiempo, algo más comenzaba a tomar forma. Aunque la tristeza de Teseo era palpable, también lo era su determinación. La purificación pedida por los dioses, aunque aún envuelta en misterio, parecía ser la única respuesta posible. Su alma pedía a gritos un cierre, una manera de aliviar la carga que llevaba consigo. Teseo sabía que si deseaba restaurar el orden y la justicia, debía seguir el camino marcado por las estrellas, aunque ese camino lo llevara a un sacrificio aún más grande. En una de sus reuniones más privadas con sus consejeros más cercanos, Teseo expresó, con un tono sombrío pero firme: «Debemos actuar pronto. No podemos seguir esperando. El reino se desmorona mientras la verdad permanece oculta. El castigo que los dioses nos han impuesto no puede ser ignorado. La purificación que exigen es nuestra única salida». Uno de los consejeros, un hombre mayor con una sabiduría profunda, pero una gran tristeza en sus ojos, se adelantó para hablar. «Majestad, si esta purificación requiere sacrificios aún mayores, debemos estar preparados para lo que está por venir. No solo es tu alma la que se verá afectada, sino también la de todo el reino. Cada sacrificio trae consigo un precio, y temo que ya hemos pagado demasiado». Teseo lo miró fijamente, sintiendo el peso de sus palabras, pero también sintiendo que no había otra alternativa. Ya no podía mirar atrás. Sabía que la única manera de sanar las heridas abiertas era seguir adelante, con la esperanza, aunque difusa, de que el futuro ofrecería algún tipo de redención. La conversación se desvió hacia los aspectos prácticos de la purificación. Había quien sugería un sacrificio ritual, otros pensaban que debían enfrentar los dioses de manera más directa, pero Teseo se mantuvo firme en su silencio. No sabía aún cuál sería el camino, pero sentía que algo dentro de él se estaba preparando para lo inevitable. Cada decisión que tomara ahora, cada movimiento en su estrategia, lo acercaría más al inevitable destino que lo aguardaba. Mientras tanto, fuera del palacio, el pueblo seguía su vida, ajeno a la creciente tormenta que se cernía sobre su monarca.
Los agricultores cultivaban sus tierras, los artesanos seguían con sus trabajos y los soldados patrullaban las fronteras. Pero incluso en medio de esa aparente calma, algo estaba cambiando en el aire. La paz era solo superficial, y aquellos que observaban con atención podían ver cómo la desconfianza comenzaba a filtrarse entre las filas del pueblo. En su soledad, Teseo comenzó a sentir un extraño tipo de revelación. Aunque su corazón se encontraba roto y su mente atrapada por los fantasmas del pasado, algo dentro de él le decía que el destino no estaba sellado aún. El sacrificio, por doloroso que fuera, podría ser la única forma de traer consigo la restauración del orden. Pero, ¿qué precio estaría dispuesto a pagar? A medida que se hacía de noche, Teseo se retiró a sus aposentos, donde la soledad lo rodeaba como un manto pesado. Allí, en la oscuridad de su habitación, sus pensamientos se aclararon. No sería suficiente con simplemente someterse al destino impuesto por los dioses. Necesitaba algo más. Un acto de coraje que no solo purificara su alma, sino que también devolviera la dignidad al reino que amaba. El rey suspiró profundamente, entendiendo al fin que el sacrificio requeriría algo más que sangre. Requeriría el sacrificio de su propia humanidad, de su propia vida tal y como la conocía. Solo así, quizás, podría hallar la redención. Pero este sacrificio no sería solo suyo, sería el sacrificio de toda una nación que alguna vez fue grande y próspera, pero que ahora estaba al borde de la destrucción. El destino de Teseo estaba marcado. Y él debía aceptarlo. Capítulo 18. El sacrificio de la verdad. Las horas pasaban lentamente para Teseo. Cada vez que sus pies tocaban el suelo, sentía que el peso de los años y las decisiones erradas lo hundían un poco más en la oscuridad de la desesperación. El palacio, antes lleno de ruido y vida, ahora parecía un lugar sombrío, donde el silencio predominaba. Los ecos de las antiguas glorias de Atenas se habían desvanecido, dejando solo el murmullo de la pena y la culpa. En la quietud de su cámara, Teseo comenzó a reflexionar sobre lo que aún quedaba por hacer. Sabía que la purificación exigida por los dioses no podía esperar más. Pero, ¿cómo podría él, el rey, aceptar la verdad de lo que había causado a su propio hijo? La lucha interna que sentía parecía interminable, y cada vez que pensaba en Hipólito, en su amor por la diosa Artemisa y la forma en que su vida se había truncado, una oleada de tristeza lo embargaba. El castigo de los dioses era claro, y aun cuando los oráculos hablaban de sacrificios y rituales, Teseo sabía que lo que él debía hacer no se encontraba en palabras o ceremonias. La verdad, aunque dolorosa, debía salir a la luz. Debía hacer frente a sus acciones, a sus errores, y aceptar que su destino estaba sellado de una manera que no podría cambiar. Esa noche, Teseo convocó a su consejero más cercano, un hombre sabio y respetado que había estado a su lado en los momentos más oscuros de su reinado. Sabía que no podía continuar solo en su sufrimiento y que necesitaba la sabiduría de aquel que lo había acompañado desde siempre. ¿Qué debo hacer?, preguntó Teseo, con la voz quebrada, sin poder ocultar el dolor que lo invadía. ¿Cómo puedo encontrar la paz en medio de esta tormenta? El consejero, con la mirada compasiva pero firme, respondió: Majestad, el único camino hacia la redención es enfrentar la verdad, por más amarga que sea. El sacrificio no es solo un acto externo. No solo se trata de una ofrenda a los dioses. Debes ofrecer tu alma, tu arrepentimiento sincero, y reconocer tus errores ante el pueblo. Solo entonces podrás liberar a tu corazón de este peso insoportable. Teseo cerró los ojos y asintió lentamente. Sabía que lo que decía su consejero era cierto. Ya no podía seguir huyendo. Debía purificarse, y para hacerlo, debía enfrentarse a la verdad, a la realidad de lo que había causado. Esa misma noche, convocó una asamblea en el gran salón del palacio. Sabía que sus súbditos estaban esperando algo, que la calma aparente de los últimos días no era más que la quietud antes de la tormenta. El rey se presentó ante ellos con la cabeza gacha, el rostro marcado por el sufrimiento. Pueblo de Atenas, comenzó Teseo con voz profunda y resonante, hoy no vengo a ofrecer excusas ni a pedir perdón por mis acciones. Vengo a confesar la verdad que he ocultado por demasiado tiempo. Soy el causante de la tragedia que ha caído sobre nuestra nación. La muerte de mi hijo, Hipólito, es mi culpa, y no puedo ocultarlo más. Las palabras de Teseo cayeron como un pesado manto sobre la multitud. Los murmullos comenzaron a correr entre los presentes, pero el rey continuó, sin detenerse. Sé que este peso me ha consumido, pero quiero que todos sepan que mi corazón está lleno de arrepentimiento. No puedo cambiar lo que ocurrió, pero puedo ofrecer mi alma como sacrificio a los dioses. Es lo único que me queda por hacer. El consejero observaba en silencio, sabiendo que este acto marcaría el destino de Teseo para siempre.
La purificación había comenzado, pero el camino hacia la redención sería largo y doloroso. Capítulo 19. La purificación final. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte, bañando el palacio en una luz dorada y suave. Teseo caminaba por los jardines, rodeado de flores que una vez representaron la alegría y la esperanza, pero que ahora parecían tan marchitas como su alma. El aire fresco de la tarde no lograba aliviar el peso que llevaba sobre sus hombros. A lo lejos, podía escuchar los murmullos de la multitud que se había reunido en el foro, esperando la conclusión del ritual que, según los oráculos, debía purificarlo de sus pecados. Teseo sabía que este acto no solo era necesario para él, sino también para su reino. La confianza de su pueblo había sido dañada, y el único camino para restaurar esa confianza era con la completa purificación de su alma. El sacrificio, aunque doloroso, no era solo suyo, sino de toda la nación. Debía ser el primero en dar el ejemplo. La ceremonia comenzaría pronto. El altar estaba preparado, y los sacerdotes estaban listos para guiarlo a través del ritual sagrado. A medida que Teseo se acercaba al altar, sentía el peso de las generaciones pasadas que lo observaban en silencio. Recordó las glorias de Atenas, los sacrificios de sus antepasados, y cómo, a lo largo de la historia, los grandes reyes habían hecho sacrificios por el bienestar de su pueblo. Pero ninguno de esos sacrificios había sido tan personal, tan desgarrador, como el que él iba a hacer. Se arrodilló frente al altar, con la cabeza baja y las manos extendidas, en un acto de rendición total. El sacerdote comenzó a entonar las palabras sagradas, y el fuego en el altar creció en intensidad, reflejando el ardor de la purificación que se estaba llevando a cabo. A medida que las llamas danzaban, Teseo sentía que algo dentro de él comenzaba a desprenderse. El dolor, la culpa, la vergüenza, todo comenzaba a disolverse en el fuego, y por primera vez en mucho tiempo, Teseo sintió una ligera sensación de alivio. Sabía que, aunque el sacrificio no borraría lo que había hecho, comenzaba a liberar su alma de las cadenas que lo mantenían cautivo. Cuando el sacrificio llegó a su fin, Teseo se levantó del altar con una sensación de paz interior. Sabía que aún quedaba mucho por hacer, pero por fin había dado el primer paso en su viaje hacia la redención. El futuro de Atenas, y el suyo propio, ahora descansaban en las manos de los dioses. Con la purificación de Teseo, la tragedia que había marcado su vida y su reinado parecía llegar a su fin. El rey, aunque marcado por el dolor y el sacrificio, había encontrado una manera de enfrentar sus demonios internos. Atenas, por su parte, comenzaba a sanar, a recuperar su estabilidad y su esperanza. El sacrificio de Teseo había sido el comienzo de una nueva era para el reino, una era en la que la justicia, la verdad y la purificación se alzarían como los pilares fundamentales del futuro, y con esto llegamos al final de este capítulo. Espero que hayas disfrutado de esta narración tanto como yo disfruté trayéndola para ti. Si te ha gustado, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros futuros capítulos. Tu apoyo significa mucho y me motiva a seguir creando contenido para ti. Si tienes algún comentario, duda o sugerencia, déjalos abajo. Me encanta saber tu opinión y responder a cada uno de ustedes. Gracias por acompañarme en esta increíble aventura literaria. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!